Hay momentos en la vida en los que te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves reflejada. Hay días en los que te preguntas si todo lo que has hecho hasta ahora ha valido la pena, si cada sacrificio, cada madrugada sin dormir, cada lágrima derramada en silencio tenía algún sentido. Te levantas cansado, no solo del cuerpo, sino del alma, porque has intentado una y otra vez alcanzar ese sueño que parece alejarse cada vez que das un paso adelante. Y en ese momento de profunda vulnerabilidad, cuando sientes que tus fuerzas se agotan y tu fe vacila, te preguntas si existe algún manual, alguna guía que te muestre el camino correcto para triunfar en esta vida tan compleja y desafiante. Hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado mi propia existencia, algo que descubrí no en los libros de autoayuda, ni en las fórmulas mágicas del éxito instantáneo, sino en la sabiduría eterna que Dios ha dejado escrita en las páginas de la vida misma. Son 5 reglas, 5 principios fundamentales, que cuando los comprendes y los aplicas, no solo cambian tu forma de actuar, sino que transforman por completo tu manera de ver el mundo, de enfrentar los desafíos y de construir un futuro que vale la pena vivir. La primera regla es tan poderosa como incomprendida en nuestros tiempos modernos. Vivimos en una era de inmediatez, donde queremos todo ahora, donde la paciencia se ha convertido en una palabra obsoleta y la espera es vista como una pérdida de tiempo. Pero Dios opera en una dimensión diferente, en un tiempo que no se mide con relojes ni calendarios, sino con propósitos y preparación. La primera regla dice que debes aprender a confiar en el tiempo de Dios, no en tu propio tiempo. Y sé que esto suena difícil. Sé que cuando llevas años esperando esa respuesta, ese milagro, esa puerta que se abra, es casi imposible mantener la fe. Recuerdo cuando yo mismo estaba en esa encrucijada, cuando miraba a mi alrededor y veía cómo otros avanzaban mientras yo parecía estar estancado en el mismo lugar. Era como estar en una carrera donde todos corrían hacia la meta mientras yo seguía en la línea de salida, no por falta de esfuerzo, sino porque mi momento aún no había llegado. Y es precisamente ahí donde radica la primera gran lección del triunfo verdadero. El tiempo de Dios no es una tortura diseñada para hacerte sufrir. Es un periodo de preparación diseñado para hacerte invencible. Piensa en el agricultor que planta una semilla. Él no puede exigir que la semilla germine mañana simplemente porque él tiene prisa. La semilla necesita su tiempo bajo la tierra, en la oscuridad, siendo regada, siendo nutrida, desarrollando raíces fuertes que luego sostendrán el árbol más poderoso. Tú eres esa semilla. Este tiempo de espera que tanto te frustra, este periodo donde parece que nada sucede, es en realidad el momento más importante de tu vida, porque es cuando Dios está desarrollando en ti las raíces de la resistencia, las raíces de la sabiduría, las raíces de la madurez que necesitarás para sostener el peso de la bendición que viene en camino. Pero aquí viene algo que la mayoría de las personas no entienden. Confiar en el tiempo de Dios no significa sentarse a esperar pasivamente con los brazos cruzados. No significa abandonar tus sueños ni dejar de trabajar por tus metas. Significa trabajar con una paz profunda en tu corazón, sabiendo que mientras tú haces tu parte, Dios está orquestando detrás de escena cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. He visto personas que trabajan incansablemente, pero viven en una ansiedad constante, en un estrés perpetuo, porque quieren controlar cada detalle, porque quieren que todo suceda según su plan y en su tiempo. Y luego están aquellos que trabajan con la misma dedicación, con el mismo esfuerzo, pero con una serenidad en el alma que viene de saber que hay una mano más grande guiando cada paso. La diferencia no está en el esfuerzo, la diferencia está en la confianza. Cuando confías en el tiempo de Dios, te liberas de la esclavitud de la comparación. Dejas de medir tu éxito por los logros de otros, dejas de sentir que estás perdiendo porque alguien más llegó primero. Comprendes que cada persona tiene su propia carrera, su propio tiempo, su propio destino. Y lo más hermoso es que cuando finalmente llega tu momento, cuando Dios dice ahora es el tiempo, las puertas que se abren son puertas que nadie puede cerrar. Las bendiciones que caen son bendiciones que nadie puede robar. Y el triunfo que alcanzas es un triunfo que tiene cimientos eternos. La segunda regla es igualmente transformadora y desafiante. En un mundo que te dice que la clave del éxito es acumular, poseer, tener más y más, Dios te dice algo completamente opuesto. La segunda regla para triunfar en la vida es aprender a soltar lo que no te pertenece. Aprender a dar incluso cuando sientes que no tienes suficiente. Esto va contra toda lógica humana, contra todo instinto de supervivencia, pero es una de las leyes más poderosas del reino espiritual. Hay algo en el acto de dar que desata flujos de bendición que no puedes activar de ninguna otra manera,
No estoy hablando solo de dinero, aunque eso también está incluido. Estoy hablando de dar tu tiempo, tu talento, tu conocimiento, tu amor, tu perdón, tu comprensión. Estoy hablando de vivir con las manos abiertas en lugar de los puños cerrados, porque cuando vives con los puños cerrados, tratando de aferrarte a todo lo que tienes por miedo a perder, estás bloqueando el flujo de lo nuevo que quiere entrar a tu vida. Es como querer llenar un vaso que ya está lleno. Primero tienes que vaciarlo, tienes que crear espacio, tienes que soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Recuerdo una época de mi vida en la que vivía con tanto miedo a la escasez, que guardaba todo, que calculaba cada peso, cada minuto, cada recurso. Vivía en una mentalidad de pobreza aunque tuviera dinero en el banco. Y fue solo cuando tomé la decisión radical de empezar a dar, de empezar a sembrar semillas, incluso cuando mi lógica me decía que era una locura, que mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Empecé a dar tiempo a personas que lo necesitaban, aunque yo estuviera ocupado. Empecé a compartir conocimiento, aunque pensara que eso me haría menos competitivo. Empecé a perdonar deudas, aunque tuviera derecho a cobrarlas. Y algo extraordinario comenzó a suceder. No de manera inmediata, no de forma mágica, pero de manera consistente y poderosa, las puertas empezaron a abrirse. Oportunidades que no busqué empezaron a llegar. Personas que no conocía empezaron a bendecirme. Recursos que no esperaba empezaron a multiplicarse. Y comprendí algo profundo. Dios no puede poner más en manos que están cerradas. Él bendice las manos que están abiertas, dispuestas a recibir, pero también dispuestas a dar. Esta segunda regla también te enseña algo fundamental sobre la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no se mide por cuánto acumulas, se mide por cuánto impacto generas. Puedes tener millones en el banco, pero si vives solo para ti mismo, eres el más pobre de los pobres. En cambio, puedes tener poco, pero si lo compartes, si lo multiplicas a través de la generosidad, eres más rico que cualquier millonario egoísta. He conocido personas con fortunas inmensas, que viven atormentadas por el miedo a perder, que no pueden disfrutar nada porque están obsesionadas con proteger lo que tienen. Y he conocido personas con recursos modestos que viven con una alegría desbordante porque han descubierto el secreto de la generosidad. La generosidad no es solo una virtud moral, es una estrategia espiritual, es la manera en que activas las leyes del cielo en la tierra, porque cuando das, estás declarando que confías en que habrá más. Estás afirmando que no dependes de tus recursos limitados, sino de la provisión ilimitada de Dios. Y esa declaración, ese acto de fe radical, mueve el corazón de Dios de una manera que ninguna oración elocuente podría hacerlo. La tercera regla es quizás la más difícil de aceptar para nuestra naturaleza humana, pero también es la más liberadora cuando finalmente la abrazas. La tercera regla dice que debes aprender a encontrar propósito en el dolor, a ver las pruebas no como castigo, sino como preparación. Todos queremos una vida fácil, sin obstáculos, sin sufrimiento, sin desafíos, pero esa vida, aunque suene atractiva, produciría seres humanos débiles, superficiales, incapaces de alcanzar su verdadero potencial. Es en el fuego donde el oro se purifica, es en la presión donde el carbón se convierte en diamante, es en la tormenta donde el árbol desarrolla raíces profundas. Tus pruebas no son accidentes, tus desafíos no son evidencia de que Dios te ha abandonado, son la evidencia de que Dios te está preparando para algo tan grande que tu versión actual no podría manejarlo. Necesitas ser forjado, necesitas ser refinado, necesitas ser fortalecido. Cuando miro hacia atrás en mi propia vida, las mayores bendiciones siempre vinieron precedidas por las mayores pruebas. Los momentos de mayor crecimiento fueron siempre los momentos de mayor dolor. No porque Dios sea sádico y disfrute verte sufrir, sino porque hay lecciones que solo se aprenden en el valle, hay fuerzas que solo se desarrollan en la adversidad, hay revelaciones que solo vienen en la oscuridad. Piensa en José en el Antiguo Testamento. Antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, por la esclavitud, por la prisión injusta, por años de olvido. Cada una de esas experiencias dolorosas estaba moldeando en él el carácter que necesitaría para manejar el poder sin corromperse, para perdonar sin amargarse, para liderar sin volverse tirano. Las mismas experiencias que pudieron haberlo destruido fueron las que lo prepararon para su destino. Y lo mismo es cierto para ti. Ese trabajo que perdiste y que lloraste durante semanas está abriendo espacio para una oportunidad mejor. Esa relación que terminó y que partió tu corazón te está librando de un futuro de dolor mayor. Esa enfermedad que enfrentas está revelando una fortaleza interior que no sabías que tenías.
Pero aquí está el secreto que cambia todo. No es suficiente con pasar por las pruebas, tienes que pasar a través de ellas, con la actitud correcta. Puedes pasar por el fuego y salir quemado y amargado, o puedes pasar por el fuego y salir purificado y fortalecido. La diferencia no está en la intensidad del fuego, la diferencia está en cómo respondes al fuego. Hay personas que atraviesan dificultades y se llenan de resentimiento, culpan a Dios, culpan a otros, se victimizan y permiten que la experiencia los endurezca en el mal sentido. Se vuelven cínicos, negativos, cerrados. Y hay personas que atraviesan las mismas dificultades, quizás incluso peores, pero salen con un corazón más compasivo, con una fe más profunda, con una sabiduría más rica. La prueba es la misma, la respuesta es diferente. Por eso es tan importante que en medio de tu dolor, en medio de tu lucha, mantengas tu corazón abierto. Que sigas adorando incluso cuando no entiendas. Que sigas confiando incluso cuando no veas. Que sigas amando incluso cuando te hayan herido. Porque es esa postura del corazón la que determina si sales victorioso o derrotado. La cuarta regla está íntimamente conectada con las anteriores, pero merece su propia atención porque es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. La cuarta regla es que debes vivir en obediencia radical a la voz de Dios, incluso cuando no tenga sentido para tu mente lógica. La obediencia es el lenguaje del amor verdadero. Es fácil obedecer cuando entiendes, cuando estás de acuerdo, cuando ves claramente la razón y el beneficio, pero la obediencia que mueve el corazón de Dios es la obediencia que dice sí, incluso en la confusión, incluso en el miedo, incluso cuando toda tu lógica te grita que hagas lo contrario. Piensa en Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Eso no tenía sentido. Dios le había prometido que a través de Isaac vendría una descendencia numerosa, y ahora le pedía que lo matara. Era una contradicción absoluta en términos humanos. Pero Abraham obedeció no porque entendiera, sino porque confiaba, y en el último momento, cuando el cuchillo estaba en el aire, Dios proveyó el carnero. La obediencia de Abraham no solo salvó a Isaac, sino que estableció un pacto eterno que afectaría a todas las generaciones futuras. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo que no tiene sentido, que perdones a esa persona que te hirió profundamente, que siembres esa cantidad de dinero cuando apenas tienes para tus necesidades, que tomes ese camino incierto cuando tienes una opción segura frente a ti, que sueltes esa relación que te hace sentir bien pero que sabes que no es la correcta? ¿Y cuántas veces has racionalizado, has negociado, has buscado una alternativa más cómoda, más lógica, más sensata y te has perdido el milagro que estaba del otro lado de la obediencia? Porque aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes. No necesita que estés de acuerdo, necesita que obedezcas. Y cuando obedeces, incluso en lo pequeño, incluso en lo que parece insignificante, estás activando un principio espiritual que tiene el poder de transformar tu realidad completa. La obediencia también es una forma de adoración. Cuando obedeces a Dios en algo que te cuesta, en algo que requiere sacrificio, estás diciendo con tus acciones lo que quizás no puedes expresar con palabras. Estás diciendo que Él es más importante que tu comodidad, que confías en Él más que en tu propia sabiduría, que su voluntad es más valiosa que tus deseos. Y esa clase de adoración, esa clase de rendición total, es la que abre los cielos. No estoy hablando de una obediencia ciega y tonta que te hace vulnerable a cualquier manipulación. Estoy hablando de una obediencia inteligente y discernida que viene de una relación íntima con Dios, donde has aprendido a reconocer su voz, donde has desarrollado la sensibilidad espiritual para distinguir entre tu propia voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Esa clase de obediencia requiere madurez, requiere tiempo en su presencia, requiere conocimiento de su palabra, pero una vez que la desarrollas, se convierte en tu mayor ventaja en la vida. He visto cómo la obediencia ha abierto puertas en mi vida que ninguna cantidad de talento, esfuerzo, conexiones humanas podrían haber abierto. He visto cómo decir sí a Dios en momentos cruciales, incluso cuando todo mi ser quería decir no, resultó en bendiciones que superaron mis expectativas más salvajes. Y también he visto el costo de la desobediencia, no como un castigo divino, sino como una consecuencia natural. Cuando desobedeces, te sales de la cobertura, te apartas del camino diseñado para tu éxito, entras en territorios donde tienes que luchar solo porque elegiste ir por tu propio camino. La obediencia no es una prisión, es una protección, no es una limitación, es una liberación hacia tu destino más alto. La quinta y última regla es la que une todas las anteriores y les da sentido completo.
La quinta regla es que nunca, bajo ninguna circunstancia, abandones tu identidad en Dios para adaptarte a las expectativas del mundo. El mundo te dirá que para triunfar tienes que comprometer tus valores, que tienes que jugar sucio, que tienes que ser como ellos, pensar como ellos, actuar como ellos. Te dirán que tus principios son obsoletos, que tu fe es una debilidad, que tu integridad es una desventaja en un mundo competitivo. Y habrá momentos, muchos momentos, en los que parece que tienen razón. Verás a personas sin escrúpulos ascender rápidamente mientras tú, que te esfuerzas por hacer las cosas correctamente, pareces quedarte atrás. Verás cómo la mentira es recompensada mientras la verdad es castigada. Verás cómo la deshonestidad prospera mientras la honestidad sufre. Y en esos momentos, la tentación de rendirte, de bajar tus estándares, de ser como todos los demás, será casi irresistible. Pero aquí está lo que necesitas grabar en tu corazón con fuego. El éxito que se construye sobre la violación de tus principios no es éxito, es una ilusión temporal que eventualmente se derrumbará. Puedes engañar a las personas, puedes manipular sistemas, puedes trepar sobre los hombros de otros, pero no puedes construir nada duradero sobre cimientos de compromiso moral y espiritual. La verdadera grandeza, el triunfo auténtico, el éxito que trasciende generaciones, solo se construye sobre la roca firme de la integridad. Y esa integridad comienza con saber quién eres en Dios y negarte a cambiar esa identidad por ninguna recompensa temporal que el mundo te ofrezca. Tu identidad en Dios no es negociable. Tú eres hijo del Altísimo, creado a su imagen, llamado para propósitos eternos. Esa verdad no cambia si pierdes tu trabajo, si tu negocio fracasa, si la gente te rechaza, si enfrentas oposición. Esa verdad es el ancla de tu alma en medio de cualquier tormenta. Cuando mantienes tu identidad firme en Dios, algo poderoso sucede. Dejas de buscar validación en lugares equivocados. Ya no necesitas la aprobación de la multitud porque tienes la aprobación del cielo. Ya no temes el rechazo de los hombres porque tienes la aceptación de Dios. Ya no te comparas obsesivamente con otros porque entiendes que tu valor no depende de ser mejor que alguien más, sino de ser fiel a quien Dios te llamó a ser. Esta libertad interior es el secreto de las personas que realmente cambian el mundo. No están esclavizadas por las opiniones, no están paralizadas por el miedo al fracaso, no están limitadas por las expectativas ajenas. Están ancladas en una identidad que nadie puede quitarles y eso las hace imparables. Pero mantener esa identidad en un mundo que constantemente trata de redefinirte requiere disciplina espiritual. Requiere que pases tiempo en la presencia de Dios, que su voz sea más fuerte en tu vida que todas las otras voces que compiten por tu atención. Requiere que te alimentes de su palabra, que esa verdad penetre tan profundo en tu ser que se convierta en tu filtro automático para cada decisión. Requiere que te rodees de personas que afirmen tu identidad divina en lugar de personas que constantemente traten de convertirte en alguien que no eres. Y requiere que tengas el coraje de decir no, de establecer límites, de alejarte de situaciones y relaciones que te presionan a comprometer quién eres. He aprendido que las personas que han logrado los mayores triunfos en la vida, los triunfos que realmente importan, son aquellas que se mantuvieron fieles a sí mismas incluso cuando eso significó caminar solo por un tiempo. Prefirieron la soledad con integridad que la compañía con compromiso. Prefirieron el rechazo temporal que la aceptación condicionada. Prefirieron el camino difícil de la autenticidad que el camino fácil de la hipocresía. Y aunque en el momento parecía que estaban perdiendo, en realidad estaban ganando algo que no tiene precio. Estaban ganando respeto propio, estaban construyendo un carácter sólido, estaban estableciendo un legado que trasciende su propia vida. Ahora déjame unir estas 5 reglas